Vamos a ver otra vez aquí Armonías del Ingurumá, allá donde don Iván Darío Góez. ¡Ave María! A la barbería vuelve el doctor Otto Morales Benítez para continuar con el ciclo de programas que tienen que ver con sus primeros 90 años. Continuaremos hablando de todos los temas relacionados con la paz de Colombia, con la política, con el desplazamiento urbano, con la violencia, con todo lo que tiene que ver con este país. Hoy, Otto Morales Benítez, en la barbería, en este ciclo de programas, con motivo de sus primeros 90 años. Bueno, pues, doctor Otto, ¿volvió para la afeitada o para la capada? Pero volvió muy rápido. Rápido, sí, pero sí. Le crece. Le crece, vea lo que quedó. No, el trapo rojo sigue mandando, no. Aunque mande mal. No manda mal. No, hace tiempo no manda. ¿Sí? Hace tiempo no manda, ¿no? Hace más tiempo no manda, sí. Bueno, doctor Otto, estamos pues, es que la gente está muy contenta con este homenaje a sus primeros 90 años. Y hemos considerado oportuno hacer varios programas, porque es que a usted no lo podemos desaprovechar bajo ninguna especie. Su conocimiento vivo de los problemas del país, pues lo obligan a uno. Y la gente en la calle me dice, pregúntele de esto. De todas esas cosas, vale la pena preguntarle sobre el tema agrario en Colombia. Usted ha sido uno de los hombres que más interés le ha puesto a ese asunto. Sí. He trabajado mucho. ¿Qué pasa con la forma? El tema agrario lo he trabajado mucho. Con el tema de la reforma agraria. Es que el tema de la reforma agraria es un tema demasiado delicado y eso se quedó ahí. Mire, pasada la época de la independencia, vino la República, el siglo XIX, 1850, cuando entra al gobierno José Hilario López. Nombra ministro de Hacienda a Manuel Murillo Toro, que es uno de los grandes pensadores políticos de Colombia. Manuel Murillo Toro. Por el orden mental, sí, por la preparación que tenía en todas las técnicas y los principios ideológicos, por la severidad como manejaba todo lo relacionado con el Estado, por el conocimiento detallado que tenía del país, de las regiones, etc. Él, santanderiano, había vivido en la costa, conocía todos los problemas de la costa, había estado en el centro del país, de suerte que tenía un manejo de las regiones sumamente profundo. Era hombre, además, de mucha preparación ideológica desde el punto de vista de las ideas que circulaban en esa época. En ese momento estaba triunfando el socialismo en el mundo, pero él no pensaba en un socialismo de tipo marxista, sino un socialismo de izquierda liberal. Eso fue lo que representó él. Entonces, desde esa época se viene hablando de la reforma agraria. Él hizo una enunciación sumamente importante cuando presentó el proyecto de reforma agraria en el gobierno de 1849. Él dijo una tesis que la repetimos los liberales permanentemente: la tierra no es de quien tiene el título, sino de quien la trabaja. Eso produjo ¿qué hecho? Un hecho excepcional que no se ha registrado mucho en la historia colombiana. Produjo la colonización. La colonización de Antioquia sobre el viejo Caldas, la colonización de Antioquia sobre el valle, parte del Tolima, etc. Y se extendieron otros fenómenos de colonización por el resto del país. ¿Cuál era la situación?
era muy simple. España, en la época de la colonia, había entregado grandes concesiones de tierras que se llamaban mercedes, que las entregaba por actos públicos o simplemente gratuitamente grandes extensiones de tierra. Para poner un solo ejemplo, a José María Aranzazu le adjudicó la tierra desde Chinchiná, desde el río Chinchiná, claro, hasta donde termina Aguadas, abajo cerca, allá por el Cauca, abajo por el río en la Arma. Pintada. Esa tierrita se le entregó A Juan de Dios Aranzazu. Nunca fue por allá, nunca viajó, nunca trabajó, pero el hijo la heredó. Claro. Don Juan de Dios Aranzazu, que era un gran orador, Juan de Dios Aranzazu, sí, Pico de Oro lo llamaban, ajá, fue presidente como designado, un hombre excepcional del liberalismo, uno de los grandes cabezas. Él, Juan de Dios Aranzazu, formó la compañía González y Salazar para atajar la colonización, y entonces con el título, el gobierno que manejaba administrativamente el problema de los terrenos en el país, sí, y luego la Corte Suprema de Justicia decía: no tienen derecho los campesinos a lo que han cultivado porque hay una merced que los ampara. Entonces, cuando Murillo Toro dijo la tierra es del que la trabaja y no del que tiene el título, las sentencias de la Corte y las sentencias administrativas se vinieron al suelo. Ya el que demostraba el trabajo era el que tenía el derecho a la tierra. Por eso se pudo hacer la colonización. Si no hay esa declaración del radicalismo liberal, seguramente hubieran seguido persiguiendo a los campesinos como los persiguieron durante muchos años. Es que el tema de la tierra es un tema que tiene mucho que ver con la guerra, con la guerra permanente que ha habido en el país. Con todo. Es la distribución de las regiones, es el manejo de las regiones. Precisamente cuando se estableció el Frente Nacional, el entendimiento entre el liberalismo y el conservatismo, para dos propósitos fundamentales. Primero, que volviera a regir la Constitución que estaba abolida por la dictadura. Por la dictadura de Rojas. De Rojas. Y segundo, que lográramos la paz. Las dos cosas se lograron. Y un tercer elemento que se destaca muy poco fue la época en que las mujeres adquirieron la ciudadanía. Porque Rojas Pinilla había dictado un decreto para darles el derecho al voto en el momento en que no había elecciones, ni de Congreso, ni de asambleas. Estaba todo suprimido. Y estaba pensando Rojas en la hija de él, en María Eugenia. Entonces no había régimen, entonces fue una estafa pública a las mujeres. ¿Sí? La primera vez que se reconoce las pusieron a mercar peladas. Peladas. Claro. Es en el plebiscito. En el plebiscito se les da las mismas garantías que a los hombres. Eso es muy importante recordarlo. Es muy importante todo eso. Inmediatamente el Frente Nacional no estaba hecho para gente satisfecha, no estaba concebido para los ricos, no era un propósito para la oligarquía, era un afán para el pueblo, que la gente pudiera decidir sobre su destino político, que se pudiera volver a votar, que se pudiera volver a elegir los presidentes de la República, y uno de los primeros propósitos fue examinar el problema de la tierra en Colombia, que era sumamente complicado. Se creó un comité nacional, intervinieron todas las fuerzas, los empresarios, los sacerdotes, los militares, los profesionales, los hombres de sindicatos, los representantes de algunos grupos muy pequeños de hombres, de campesinos, que vinieron a ayudar a dictar esa ley que la redactó Carlos Lleras Restrepo. Yo estaba en el Ministerio del Trabajo muy contento, me estaba yendo bien. Tenía su código de trabajo ya muy organizado. Acababa de presentar al Congreso un código de trabajo completo. Código de trabajo que no lo aprobaron porque no hubo quien lo defendiera.
Al retirarme yo para el Ministerio del Trabajo, de Agricultura, quedó abandonado el proyecto. Pero de ahí todos los gobiernos, todos los senadores toman capítulos y hacen proyectos. ¡Qué bueno! ¿No? De lo que yo escribí, un libro completo, sumamente organizado, en el cual me colaboró la Organización Internacional del Trabajo de Ginebra, que pedí colaboración, vinieron expertos, trabajamos durante 9 meses y medio, todos los días, rigurosamente, de 6:30 de la mañana a 9:30 de la mañana. ¿A 9:30 de la mañana o de la noche? De la mañana. De la mañana, bueno. Todos los días. Bueno, entonces presentó el proyecto, me pasaron a mí al Ministerio de Agricultura para que hiciera la defensa del Frente Nacional. Sí. Se me contó después que han tenido en cuenta 2 razones para que yo entrara a ese ministerio. Primero, sí, se necesitaba una persona que tuviera carácter para defender la reforma. Se sabía que la reacción del país sería muy fuerte, que se organizarían todos los grupos económicos para evitar que la reforma saliera al otro lado. Tuvimos mucha oposición en el Congreso. Recorrer el país era una aventura porque en todas partes se presentaban las fuerzas reaccionarias y las fuerzas económicas a atacar el proyecto. Hay un libro mío que se llama Reforma Agraria Colombia Campesina, donde está explicado el proyecto artículo por artículo. No era solamente la repartición de la tierra, eso es una parte del problema. Es indicarle al campesino cómo puede adquirir la mayor productividad. Era crear una situación especial de obligación de los bancos para dar crédito especializado al campesino, con intereses bajos, con unos plazos adecuados de acuerdo con las cosechas. Con la caja agraria de por medio. Con la caja agraria, pero además los bancos oficiales y los bancos particulares. Para prestarle a los campesinos, no a los ricos. No a los ricos, a los campesinos. Esa fue una reglamentación sumamente importante, es de lo más importante que ha habido en el país. Teniendo esa estructura usted del país, conociendo a ciencia cierta todo lo que pasaba, le tocó a usted visitar, porque ya comenzaron a verse los problemas de la violencia. Esa violencia que en Cóndores no entierran todos los días, denuncia y cuenta Gustavo Álvarez Gardiazabal. Primero, antes hay que advertirle al país. Señor. Cóndores no entierran todos los días. El libro de Gustavo Álvarez Gardiazabal es uno de los libros más importantes como síntesis de lo que fue la existencia y manejo de los pájaros en la violencia contra el liberalismo. Contémosle a la gente qué son los pájaros, porque es que Gustavo Álvarez Gardiazabal me dice que usted influyó mucho en él, que usted le enseñó mucho, que usted le corregía los textos a veces. El que nos enseña es él. Bueno, yo no le enseñé nada a Gustavo, el que nos enseña es Gustavo. Porque para preparar esta barbería yo acudí a muchas personas que obviamente pues lo conocen a usted, pero yo no he podido hablar con una persona. Yo nunca pude hablar con Tiro Fijo. ¿Usted conoció a Tiro Fijo? Sí, mucho. Cuéntenos esa historia, porque esa historia ahí la tiene que conocer el país. Mucho. En estos primeros 90 años, porque en los segundos 90 años yo no sé de quién nos va a hablar usted. Estoy haciendo la lista para el cóctel de los próximos 90 años. ¿Va a invitar a Clarita? Claro, a su señora, sí, muy adorada persona, muy fina, su señora, la vamos a invitar, ya está en la lista. Bueno, de los próximos 90 años. Vamos a una para el cóctel de estos 90 ya quedó escribida. Clarita, pero va para los próximos. Para los próximos 90. Vamos a tomarnos una agüita de las que nos van a traer enseguida aquí, o un tecito, que aquí le trae. Un tecito, sí. Clarita le mandó tecito para que muy tomara. Amable, muchas gracias. Vamos a tomar un tecito y vamos a hablar de Tiro Fijo, cómo lo conoció usted y todo enseguida. Hagamos una pausa. Para defenderme de Tiro Fijo. Bueno, ¿con esta o qué? ¿Con esta? ¿Con esta? Con eso que se va a defender de Tiro Fijo. Bueno, estamos con el doctor Otto Morales Benítez en sus primeros 90 años. Y nos gustaría saber
usted tuvo la oportunidad de conocer a Tiro Fijo. Sí. Desde sus comienzos. Usted Sí. fue por una tiendita, me contaron. Sí. Cuéntenos cómo es el cuento de la tienda. Yo salí de la universidad en el año 44, me gradué Sí. en Medellín, en la Universidad Pontificia Bolivariana. Ah, pero usted no estudió pues en Popayán, no. Estudié en Popayán unos años Unos años. de bachillerato y luego vine a hacer la carrera de Derecho a Medellín, A Medellín. en la Pontificia Bolivariana. El presidente Betancourt, que tiene mucha gracia para las cosas, dice que a mí me trataban con mucha consideración en la Universidad Bolivariana porque era una universidad católica y conservadora. Y que el único liberal, ateo, comunista que tenían para presentar era yo. Y que entonces por eso me jonjoneaban y nunca me rajaban en las materias. Eso es lo que sostiene el presidente Betancourt. ¡Qué calumnia! Le apagaba el micrófono para que no le contestara. Eso se le dijo en Manizales. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ¿cómo conoció a Tiro Fijo? A ver. Mire, entonces yo vine a Caldas. Sí. Inmediatamente a los pocos días me nombraron jefe liberal de debate departamental Sí. para manejar el liberalismo en 42 municipios cuando era el Caldas Grande, que comprendía Caldas, Risaralda y el Quindío. Que era el viejo Caldas. El viejo Caldas. No el eje cafetero. Que No, es el otra cosa. eje cafetero es un error, es una expresión mala, porque eje cafetero excluye toda la zona del Risaralda, excluye toda la zona del parte oriental, excluye todo lo que se representa el río Magdalena sobre la Dorada, Claro. etc. Es decir, es un error desde el punto de vista técnico, administrativo y desde el punto técnico y de la realidad regional. De suerte que eso hay que rectificarlo, es el Gran Caldas. Bueno, sigamos. Entonces yo entonces. manejé el liberalismo, tuve que recorrerme todo el departamento, 42 municipios, una organización liberal muy seria. Teníamos directorio municipal, el directorio municipal organizaba directorios en los barrios de cada ciudad o de cada pueblo. Y además se organizaba el liberalismo en las veredas. A eso tenemos que volver, a eso tiene que regresar el liberalismo porque sigue siendo mayoría en el país. Sí. Y sigue siendo la fuerza que decide. Sí. En esas condiciones, uno de los jefes liberales de Génova Caldas era el señor Marín, padre de Tiro Fijo. ¿Pedro Antonio? Sí, de Miguel Antonio Marín. Sí. Y yo iba allá a su tienda, él tiene una tienda de abarrotes, Sí. de maíz, de arroz, de cacao, de frijoles, etcétera. Las tienditas de Las pueblo. tienditas de pueblo, y allí llegaban todos los jefes liberales de los barrios de Génova y de las veredas a preguntar qué estaba pasando. En esa época no había radio ni televisión, entonces los jefes liberales escribíamos cartas largas explicando todo lo que estaba pasando en el país. Esas cartas la gente se las aprendía de memoria y le explicaba a los copartidarios qué estaba sucediendo. Allí conocí en la tienda del señor Marín, conocí a Tiro Fijo. Sí. Estaba muy joven, era un hombre muy joven. Muchachito. Muchacho vivo, conversó largo conmigo, a pesar de que él era detenido, no era hombre de euforias ni de expansión amplia, sino cauteloso en el hablar. Y me dijo... Un campesino de tierra fría. De tierra, me dijo, mire doctor Otto, Cervecero. con la política que ustedes están adelantando, Sí. el Partido Liberal va a desaparecer. La violencia crece. Esto es una cosa monstruosa. Le cuento que anoche, en la vereda tal, mataron 8 liberales, entre ellos 2 tíos míos. Ahora los va a ver llegar en mulas. Al rato llegaron 8 mulas cargadas con cadáveres, la cabeza para un lado, los pies para el otro. Una cosa dantesca, dramática, sumamente conturbadora, ¿no? Me dijo, así no puede seguir la situación, ¿no? Yo me quedé confundido, etcétera, etcétera. No lo volví a ver. Volví a ver muchas veces a Génova, no lo volví a encontrar. Y cuando vino la Comisión Investigadora de las Causas de la Violencia, que la nombró el doctor Alberto Lleras Ajá. en la presidencia del Frente Nacional,
Yo hice parte de esa comisión. Sí. Recorrimos todo el país. ¿Quién- Y logramos la pacificación. Ahora le cuento algo. ¿Quiénes iban? ¿Quiénes iban en la comisión? En la comisión íbamos el doctor Absalón Fernández de Soto, Sí. que había sido ministro de López, de Santos, de Alberto Lleras. Sí. Iba el doctor Augusto Ramírez Moreno, uno de los más grandes oradores del país y un hombre De los excepcional. leopardos. De los leopardos, un Claro. hombre grande de la Concepción. Iba el doctor, el padre Monseñor Germán Guzmán, el autor del libro de la violencia con Eduardo Un cura. Maña, un cura, Ya. autorizado por el cardenal. El cardenal de esa época, ¿quién era? El padre Monseñor, no soy capaz de decir ¿Es el nombre Concha o ahora. quién o? No, antes de Concha. Antes de Concha. Y iba el padre Fabio Valencia, que luego se fue a vivir. Pero no Fabio Valencia Cosio. ¡No! ¡No, por Dios! ¿Cómo? Fabio Valencia. Pero el otro. Pero el otro, Siga, sí, siga. el de las Porque Fabio Valencia se afeita con pólvora. el de las homilías. Sí, el de la romilía. Que luego de la comisión se fue a vivir a Venezuela. Sí. Además, Alberto Lleras nombró en la comisión al general Ernesto Caicedo López, que era el comandante de las Fuerzas Armadas. En esa época mandaba el comandante de las Fuerzas Armadas, mandaba el ejército y la policía. Él va para que le notifique al país que el gobierno no utilizará ni la policía ni el ejército para matar ningún colombiano. No habrá utilización de la fuerza pública para doblegar la voluntad de nadie. Ese es el mandato, dijo Alberto Lleras. Y además, quiero que le digan muy claramente a la Alberto gente Lleras en su segundo gobierno. En su segundo Porque gobierno. hay que recordar que fue presidente en el año 45. que los únicos dos caldenses que fueron ministros dos veces de Alberto Lleras fueron su señoría y Fernando Londoño. Londoño, sí. Vale la pena, porque usted me ha hecho recordar muchas cosas, al mentarme que yo estudié en la Universidad del Cauca. Cuando yo llegué a la Universidad del Cauca, era una cosa excepcional el ambiente de los caldenses. Sí, ¿cómo pero era? básicamente, Señor. por todo el timbre de orgullo, la dimensión intelectual, el prestigio de decencia intelectual y humana, y su capacidad de gran orador de Fernando Londoño y Londoño. Ah, el papá, Era el hombre. papá de Fernando Londoño Hoyos. El papá de Fernando Londoño Hoyos, que es otro hombre excepcional, Fernando Londoño Hoyos, hay que escucharlo, no es sirve que o leerlo. Qué claridad de pensamiento, qué orden mental, qué sabiduría en el manejo. Cuando habla de los problemas históricos nacionales o internacionales, en su programa La Hora de la Verdad, es algo excepcional, porque Pero es el conocimiento y es además la sabiduría en el manejo del idioma que lo tenía su papá. ¿Y cómo Pero era? le quiero contar esto Cuénteme, antes de seguir. Antes de seguir, ¿cómo fue la cosa con El doctor Londoño y maestro Londoño? Valencia, Sí, Guillermo Valencia, el maestro, el maestro, el poeta. el poeta, el más prestigioso poeta de América Latina en la época del modernismo. Uno de los más grandes oradores de Colombia, fue candidato a la presidencia 2 veces. Las 2 veces lo atacó la Iglesia Católica y lo detuvo. No lo dejó ser presidente. Después vino a ser presidente su hijo, Guillermo León Valencia. El maestro admiraba tanto a Fernando Londoño, que era un muchacho que estaba estudiando Derecho, que le dijo al conservatismo del Cauca: hay obligación de promover este hombre que tendrá una gran influencia en el país. Lo ponen en la lista conservadora para que venga a la Asamblea del Cauca a manejar los problemas administrativos del Cauca. Pero no en un renglón secundario, en un renglón que queda asegurado. Fernando Londoño fue gran diputado, ya lo recordaban. Entonces, cuando yo llegué, yo recibí parte de la influencia de lo que dejó el gran señorío de Fernando Londoño como orador, como señor, porque era un caballero. Era de esos hombres gentiles, caballeros que ya han ido desapareciendo en la vida política colombiana. Era un hombre de un gran acento humano,
de una gran dignidad personal, de una gran inteligencia y gran información sobre todas las teorías literarias, económicas, sociales de la época. Todo eso resplandecía como orgullo para los caldenses en la Universidad Y del que el Cauca. maestro Valencia decía que era el mejor orador. Sí, lo decía. El maestro, o sea, hay que promoverlo porque es uno de los más grandes oradores de Colombia. Y Bueno. lo fue, y lo fue. Bueno, vamos. Esta es la segunda parte. Mañana lunes a las 8 de la noche, vamos a continuar, porque vamos a hablar ya en forma cómo fue la comisión esa, cuando usted se reunió con Tiro Fijo y habló con él la primera vez por allá por Chaparral, si no estoy En mal. Chaparral. Porque yo me averigüé. Sí. Y con Loaiza, lo del general Loaiza. Loaiza, sí. Vamos a hablar de lo de Tiro Fijo mañana lunes a las 8 de la noche, porque este programa, yo usted no lo puede aprovechar. Y vamos a seguir. Entonces, mañana viene para pegarle una pulidita por cuenta de Tiro Fijo, vea. Y con eso es que se va a defender de Tiro Fijo. ¡Ay! ¡Para la capada! Mañana lunes. Bueno. No.